porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Entonces Jesús les dijo: no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. El Evangelio de hoy, San Mateo, capítulo 28, versículo 8 al 15. Jesucristo resucitado se le aparece a las mujeres y les envía a decir a sus apóstoles que se dirijan a Galilea. Por otra parte, los soldados fueron sobornados para que mintieran acerca de la resurrección. Les importó no la experiencia con Cristo como las mujeres, sino el dinero que los compró. Meditemos en este día San Mateo, capítulo 28, versículo 8 al 15. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida, y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se encuentra entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte, ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a él y lo ha comunicado, como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
al salmo responderemos todos. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Todos. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. ¡Aleluya! Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. ¡Aleluya! Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. ¡Aleluya! Por eso se me alegran el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. ¡Aleluya! Enséñame el camino de la vida. Sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. ¡Aleluya! El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro y llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: no tengan miedo. Vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea. Allá me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados con estas instrucciones: digan, durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglamos con él y les evitaremos cualquier complicación. Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Gloria a ti,
Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Pidámosle al Espíritu Santo en este día a tomar la actitud de las mujeres, correr a toda prisa a anunciar la palabra, correr a toda prisa a predicar el mensaje, correr a toda prisa a hablar de Jesús. Pidámosle la gracia a Dios de ser bueno y evangelizar, de no callar la palabra de Dios, de no esconderla, de no ocultarla. Las mujeres escucharon al ángel, ha resucitado, y salieron a decirle a los discípulos, Jesús ha resucitado. Jesús les presenta en el camino y ellas con más cariño fueron a decirle a los discípulos. Los soldados por su parte guardaron el secreto. Los soldados por su parte tuvieron retenido el secreto por el dinero. Porque les iban a pagar, se quedaron callados. Pidámosle a Dios la gracia en este día de ser como aquellas mujeres, ir prontas a la evangelización, a la predicación. Digamos todos juntos, Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Felices Pascuas de Resurrección para cada uno de ustedes. Un abrazo en la distancia, mis hermanos, mis hermanos. Hoy compartimos la palabra de Dios, 5 del mes de abril. Alabo y bendigo a Dios por la vida que nos ha regalado a todos, por este encuentro, por esta oportunidad. Estamos vivos, bendito sea Dios. Tenemos la oportunidad de celebrar esta semana de Pascua de Resurrección, que el Señor nos permite, que el Señor nos regala después de una semana de oración, de ayuno, de penitencia, después de una semana de encuentro con Dios. Ahora la iglesia nos presenta una semana de alegría. Jesucristo ha resucitado, en verdad ha resucitado. Y la palabra de Dios nos va a mostrar en este día dos actitudes, dos formas de ser ante la fe. Y usted va a tomar la decisión y usted me va a decir en los comentarios, ¿como quién quiere ser? ¿De qué manera quiere manifestar su fe? ¿O cómo quiere actuar usted en relación con su fe? Por un lado tenemos a las mujeres y por otro lado tenemos a los soldados. ¿Con quién se identifica usted en la fe? Usted se identifica como aquellas mujeres que fueron al sepulcro a encontrarse con Jesús y al darse cuenta de la noticia no pudieron callarla, no pudieron ocultarla, no pudieron negociarla, salieron a toda prisa a decir Jesús resucitó. O usted se coloca en relación a los soldados, que aunque fueron partícipes y vieron que Jesús había resucitado, por plata baila el perro, los movió el dinero. Le ofrecieron una fuerte suma de dinero para que se quedaran callados, para que no dijeran nada.
para que no hablaran de Cristo, para que no dijeran las maravillas que Dios hacía. Le dijeron: tome, cállense con el dinero. Este tipo de personas lo vemos a diario. Por un lado, seres humanos, personas que manifiestan su fe con devoción y alegría, con entusiasmo, que han vivido esta Semana Santa y están viviendo este tiempo de Pascua manifestándose cristianos, a los que no le da pena persinarse, a los que no le da pena hacer un Padre Nuestro, un Ave María, a los que no le da pena hablar de Dios. Esos son los que representan la actitud de las mujeres. A los que no les da pena hablar del Señor a las demás personas, predicar, evangelizar. A los que no les da pena compartir el evangelio del día. A los que no le da pena compartir el enlace, tener un grupo, una lista de difusión donde pueda compartir por Telegram, por WhatsApp, por Facebook, por las redes sociales. A los que no le da pena colocar en sus estados las enseñanzas. Miren, en Facebook tenemos enseñanzas, tenemos imágenes del evangelio, en Instagram tenemos imágenes del evangelio, hasta en TikTok tenemos pequeñas reflexiones. A los que no le da pena colocar esto en sus estados, en sus muros, en aquellos lugares donde las redes sociales se utilizan para evangelizar. A los que dicen: yo soy cristiano, yo sí lo pego en mi muro sin ninguna pena. Esa actitud es la de las mujeres. Y la actitud de los soldados es la de quedarse callado. Uy, no. ¿Hablar yo de Cristo? No. ¿Hablar yo del Señor? No. Yo prefiero colocar otras cosas. Yo prefiero trabajar de otra manera. Yo prefiero buscar empleo, que me paguen, pero a mí la fe no me da dinero. Entonces yo no voy a trabajar en la fe. Son dos actitudes. Dígame usted con cuál actitud se siente identificado o identificada. Escríbame aquí en los comentarios. Estamos comenzando la semana de Pascua. Todos estos días vamos a escuchar los textos que hablen de Jesús, el encuentro con sus discípulos, de Jesús encontrándose con las mujeres, encontrándose con los apóstoles, de Jesús resucitado. Todos estos días la palabra de Dios nos va a estar invitando a evangelizar. Los buenos somos más, llegó la hora de evangelizar. Los buenos somos más, llegó la hora de evangelizar. Los buenos somos más, llegó la hora de evangelizar. Toda esta semana, estos días, Jesús va a estar motivando a sus discípulos: vayan a Galilea, allá me verán, vendrá el Espíritu Santo. El día de Pentecostés. Oye, ¿cuál actitud quieres tomar tú? ¿Cómo te identificas como persona? ¿De los que predican la palabra o de los que te la callan, te la guardan para ti solo y no la comparten y no la predican? Miren, vamos a buscar ahora en la Biblia el evangelio de hoy. Está tomado de San Mateo, capítulo 28, versículo 8. San Mateo, capítulo 28, versículo 8. Nos presenta las dos actitudes ante Jesús resucitado. Las dos formas de ser ante la resurrección de Cristo. Oído al tambor. San Mateo, capítulo 28, versículo 8. Después de escuchar las palabras del ángel, el ángel se acercó a las mujeres y les dijo: Jesús ha resucitado. Él no está aquí. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Las mujeres escucharon estas palabras. Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron. Miren lo que viene. Se alejaron a toda prisa del sepulcro. Se alejaron a toda prisa del sepulcro. Las mujeres tenían en su mente y en su corazón, tenían en sus ojos la fotografía, el retrato de que habían puesto a Jesús en un sepulcro. De que a Jesús lo habían enterrado en un lugar de muerto, de descanso, de donde nadie podía salir. Cuando las mujeres, el ángel le dijo: Él no está aquí, salieron corriendo del sepulcro. Se levantaron. Se fueron de ese sitio. El sepulcro era el lugar donde estaban los muertos. El sepulcro era el lugar donde descansaban los que ya habían vivido. El sepulcro era un lugar de derrota. El sepulcro era un lugar de tristeza.
El sepulcro era un lugar de dolor, donde olía mal, donde el muerto se podría, donde gedía. Y las mujeres se alejaron de ese lugar. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Que ustedes y yo debemos levantarnos de esos lugares donde olemos mal. Que ustedes y yo debemos levantarnos, y no de cualquier manera, a toda prisa. De esos lugares donde pecamos. Debemos levantarnos de esos lugares donde nos vamos a tomar miche. De esos lugares donde venden la droga y nos acercamos. De esos prostíbulos. Debemos levantarnos de esos lugares donde se va a gastar el dinero en los juegos de azar, en los gallos, en las bolas criollas. En esos lugares donde usted va a malgastar el dinero, que es un sepulcro, un lugar de podredumbre. Las mujeres se levantaron de ese lugar. El cristiano que haya vivido esta Semana Santa, que haya vivido este encuentro con Dios a través de la oración, del ayuno, de la limosna, debe salir del sepulcro. Cuando las mujeres escucharon que Jesús no estaba ahí, salieron a toda prisa de ese lugar. Cuando usted escuche que allá donde venden licor, allá donde venden droga, allá donde va a gastar su dinero en vicio, en pecado, allá donde hay apuestas, allá donde hay gallos, buenas criollas, donde hay lugar de perdición, no está Cristo, sálgase de ahí, párese de ahí, aprenda de las mujeres. Tristemente, el diablo tiene amarrado a muchos cristianos ahí en el sepulcro. El diablo tiene amarrado a muchos cristianos ahí en el lugar donde hay podredumbre, donde hay perdición, donde hay pecado, donde hay vicio, donde el dinero se malgasta, donde se consume cualquier cantidad de vicio para destruir y dañar la vida. Sálgase de ahí, levántate. Las mujeres se levantaron y se fueron a toda prisa del sepulcro, y llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Miren lo que las mujeres hicieron. Se levantaron y fueron a dar la noticia a sus discípulos. No solamente es levantarse, también es predicar a Cristo, también es hablar de Jesucristo. Salieron a dar la noticia de que Jesús había resucitado, de que en el sepulcro no estaban. Los apóstoles estaban tristes, decaídos, angustiados. Los apóstoles estaban por el piso, deprimidos. Los apóstoles estaban llenos de miedo, no querían salir. Y las mujeres fueron a anunciar la buena noticia de que Jesús había resucitado. Cuando una persona se levanta del sepulcro, cuando una persona sale del vicio, del pecado, cuando una persona sale de la esclavitud en la que el diablo le tiene amarrado, le tiene atado, y sale al encuentro de Cristo, sale a hablar de Cristo, oigan, pero de repente Jesús le salió al encuentro y la saludó. A esas mujeres que iban a hablar de Él, a esas mujeres que iban a predicar a Cristo, que iban a decirle a los demás, Cristo está vivo, Jesús se les apareció y la saludó. ¿Cómo la ve? Jesús no estaba en el sepulcro. A Jesús no lo encontraron en ese lugar de muerte, de podredumbre. No lo encontraron a ese lugar de derrota, de lágrima, de tristeza. No. Las mujeres se levantaron y se fueron a hablar de Jesús. Y en ese hablar de Jesús, en ese camino, fue donde Jesús se les apareció. Enseñanza. El día en que usted tome la iniciativa, el día en que usted coloque los pies sobre la tierra, el día en que usted agarre guáramos y diga, yo soy de los buenos, soy de los que somos más y me voy a ir a predicar, vas a tener un encuentro con Jesucristo. Muchos cristianos hoy día les da pena inclusive persinarse, les da pena inclusive que los vean orar. Le da pena que lo vean santiguarse montados en un autobús, en un van, en un avión, montado o pasando por al frente de una iglesia. Se esconden para hacer su oración, para persinarse. Muchos cristianos reprimen la fe por vergüenza, por pena.
les da pena colocar en sus estados, les da pena colocar en sus celulares fotografías de Dios, de Cristo, de la Virgen María, de la palabra, y mucha más pena y vergüenza les da compartir la palabra de Dios. El día en que ustedes y yo aprendamos de estas mujeres que se sintieron alegres, salieron del sepulcro y no les dio pena y se fueron a predicar, tuvieron un encuentro con Jesús que las saludó. Ustedes y yo debemos tener el encuentro con Cristo, y ese encuentro con Cristo lo vamos a tener en la medida que prediquemos la palabra de Dios. Yo se lo digo, se lo vuelvo a repetir, te lo digo 1000 veces y todavía no lo sabes decir. Lo bueno somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Llegó la hora de usted como cristiano se despierte. De que usted como cristiano abra tus labios, abra tus bocas, abra tu mente, tu corazón. Que tu vida esté presta al servicio de la predicación. ¿Cuántas ocasiones Dios ha necesitado de ti para que la palabra de Dios se difunda? Y ustedes y yo no lo estamos haciendo. Miren las familias, miren los hogares. ¿Cuántos niños ateos? ¿Cuántos hijos ateos? ¿Cuántos padres ateos? ¿Cuántas madres ateas? Nadie quiere hablar con Dios. Lo que antes hacían las mujeres, hablar de Dios y predicar a Dios, lo que hicieron estas mujeres, no lo están haciendo las mujeres hoy día. Las mamás le están enseñando a sus hijos valores que no son cristianos. La mamá le están enseñando a sus hijos a comer, le están enseñando a vestirse, le están enseñando la educación, y le felicito porque están haciendo su trabajo para el mundo. Pero no le están enseñando la fe. Niños ateos, adolescentes ateos, porque la mamá, que es la encargada de que la fe se mantenga en el hogar, no la ha mantenido. Aprenda de estas mujeres, mamá, aprenda de estas mujeres, que cuando tuvieron el encuentro con Cristo, se fueron a hablar del Señor. Jesús se les apareció. Oigan, ellas se le acercaron, lo abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: no tengan miedo. Vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán. No tengan miedo. No tengan miedo. ¿Por qué a usted le va a dar miedo hablar de Dios? ¿Por qué a usted le va a dar miedo predicar la palabra de Dios? ¿Por qué a usted le va a dar miedo llevar el mensaje? No tengas miedo. Que te juzguen, que te condenen, que se rían, que se burlen de ti. Las palabras no quiebran hueso. No tengas miedo y ve a predicar la palabra de Dios. Es el mensaje central de este evangelio. No tengas miedo y colócate a trabajar en la predicación de la palabra de Dios. Es el mensaje de este evangelio. El miedo ha hecho que muchos creyentes católicos se callen la boca. El miedo ha hecho que muchas madres se callen porque sus hijos le pueden juzgar, le pueden reprochar la fe. El miedo ha hecho que muchos amigos dejen de predicar la palabra de Dios porque los otros se burlan y se ríen. El miedo ha hecho que ustedes y yo opaquemos la fe. Padre, si yo me pongo a compartir el enlace del evangelio del día, yo lo compartí ya, 1 día, 2 días, pero si yo me pongo a compartirlo todos los días, me van a decir que soy un fanático y me da miedo eso, cobarde, tonto. Si yo me pongo a compartir el evangelio del día o la Santa Misa con el Padre Marcos Galvi todos los días, me da miedo porque me van a decir santurrón. ¿Y cuál es el problema? ¿Y quién le ha dicho a usted que las palabras quiebran huesos? El miedo tranca y frena la predicación. Miren, mucha gente experta, mucha gente a la hora de hablar es excelente, a la hora de dar una explicación es excelente, pero cuando usted lo coloca a leer o a predicar la palabra de Dios, le da miedo, le da pena, le da vergüenza. El miedo tranca la evangelización y Jesús le da una recomendación a las mujeres. Y es la misma recomendación que yo quiero darle a todas las madres. A ver, las madres que están escuchando el evangelio del día, que escriban aquí abajo presente. Las mujeres que están escuchando el evangelio del día, que digan presente. Vamos a escribirlo en los comentarios. Mujer, escuche bien.
las palabras que Jesús le dice a aquellas mujeres, que ahora se las repite a ustedes. Entonces Jesús le dijo: no tengan miedo, vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán. Dos cosas: no tengan miedo, mujeres, de predicarle la palabra de Dios a sus hijos. No tengan miedo, mujeres, de predicar la palabra de Dios en sus hogares, en su familia. No les dé miedo. Vayan por el contrario a predicar, a hablar de Dios. Esa es la función de las mujeres en el hogar, en la familia, en la sociedad. Ustedes, mujeres, no solamente están para lavar, para planchar, para que las coloquen en las casas como esclavas. No, Señor, ustedes están también para predicar la palabra de Dios, para evangelizar, para llevar ese mensaje. Y Jesús le dijo a aquellas mujeres: no tengan miedo. Padre, ¿le voy a predicar a mi esposo? Sí, a él me da como miedo, aún con miedo y temblando, predíquele. ¿Le voy a predicar a mis hijos? Sí, a ellos. A él me da como miedo, aún con miedo. Usted tiene que predicarle a sus hijos. No tengan miedo, no tengan miedo. Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados con estas instrucciones: digan, durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron los discípulos y se robaron el cuerpo. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglaremos con él y les evitaremos cualquier complicación. Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha difundido entre los judíos hasta el día de hoy. Los soldados fueron cobardes. Los soldados tuvieron miedo. Las mujeres fueron las valientes, los soldados no. Los soldados prefirieron negociar, como Judas, la fe, hacer un trueque, hacer un cambio. El dinero los cayó. Y esta actitud de los soldados es la misma actitud que nosotros tomamos cuando decimos: yo no tengo tiempo el domingo para ir a la misa porque tengo que trabajar, hacer dinero. Estás negociando la fe como Judas, como los soldados. Oye, ¿cómo se le ocurre que yo voy a tener tiempo para ser catequista de la iglesia, para ayudar en la iglesia en sus necesidades? ¿Y quién va a llevar la comida a mi casa? Estás negociando la fe. Usted dedíquese, organícese y tendrás tiempo para Dios y para tu familia y para tu hogar. Los soldados fueron los que recibieron dinero a cambio de no evangelizar, a cambio de quedarse callado. Esos soldados hoy día representan a los hombres y mujeres que, aún sabiendo su responsabilidad en la predicación y en la evangelización, dicen: yo mejor me quedo callado, yo mejor no evangelizo, yo mejor me escondo, me dedico a mi trabajito, a lo que me genera dinerito y ya no comparto la fe. Esos soldados que cambiaron la predicación, la evangelización, el hablar de Cristo por la comodidad, por el confort, por el dinero, somos nosotros cuando nos quedamos callados y no compartimos la fe, no llevamos el evangelio. Cuando nos quedamos callados de brazos cruzados y decimos: yo no quiero nada con Dios, yo ni siquiera a la misa voy, yo ni siquiera creo eso, prefiero el trabajo porque eso sí me va a mantener, la fe a mí no me va a mantener, el trabajo sí. Esos son los soldados. Mujeres que me escuchan, tienen un grande compromiso ante Dios, y es hacer que el soldado de su esposo ateo o incrédulo empiece a buscar a Dios. Tienes un gran compromiso, mujer, hacer que sus hijos se acerquen a Dios. Tenemos un gran compromiso. Yo les estoy ayudando todos los días, predicando el evangelio del día. Si usted no sabe lavar, présteme la batea, comparte el evangelio. Si usted no sabe predicar, comparta el evangelio, para que la palabra de Dios pueda llegar a más personas, para que la palabra de Dios pueda ser más escuchada cada día. Que esta palabra que hoy Cristo nos da
nos ayude a comprender que no podemos quedarnos callados, que debemos evangelizar y hablar con alegría y entusiasmo como aquellas mujeres a las que Jesús mandó a predicar, no se quedaron calladas. No seamos como los soldados, que hicieron un trueque con la fe, que negociaron su fe. ¿Cuánto nos dan? Y nos quedamos callados. Le dieron dinero, se quedaron callados. Y muchos soldados de Cristo están callados por dedicarse a su trabajo, a sus ocupaciones. Se quedaron callados. El diablo los tiene agarrados. El diablo los tiene calladitos. En vez de prestarle sus labios al Espíritu Santo para predicar, se han quedado callados. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No faltes. Te esperamos. Hola. Sé que te gusta escuchar la palabra de Dios. Por eso te invitamos a buscar en YouTube Padre Marcos Galvis. Ahí encontrarás videos que te enseñen de la palabra de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis, donde tendrás la formación cristiana para tu vida, donde tendrás la palabra de Dios explicada. También puedes buscar nuestra página de Facebook, Padre Marcos Galvis, o puedes seguirnos en Instagram o en Twitter como Padre Marcos Galvis. Ahí encontrarás la palabra de Dios. Busca en YouTube Padre Marcos Galvis, suscríbete a nuestro canal, dale me gusta y comparte con nosotros la alegría de evangelizar.